Sol de medianoche, Stephenie Meyer, capítulo 22. La casa. Para cuando los extraños entraron en el claro del bosque, sus caras me eran ya tan familiares que fue como reconocerlos en vez de verlos por primera vez. El hombre bajito, el menos favorecido de los dos, iba adelante, pero retrocedió rápidamente en lo que me pareció una maniobra muy bien estudiada. Estaba centrado en cuántos éramos, analizando la amenaza que suponíamos cada uno. Supuso que éramos 2 o incluso 3 aquelarres que nos llevábamos bien y que habíamos quedado para jugar. Miraba mucho a Emmett, inmenso junto a Carlyle, y luego a mí. Saltaba a la vista que yo estaba intranquilo. No era normal que un vampiro tuviera tics nerviosos. Ninguno de ellos sabía qué pensar de mi constante golpeteo de pies. Durante una milésima de segundo, luché contra la sensación de que faltaba algo en su recuento, pero tenía demasiadas cosas en las que concentrarme como para intentar averiguar a qué venía ese presentimiento. El hombre que iba delante era alto y más guapo que la media, incluso para un vampiro. Sus pensamientos resumaban confianza. Su aquelarre no tenía intención de causar ningún problema, aunque, naturalmente, esta gran reunión de aquelarres se había sorprendido por su llegada. Estaba seguro de que todo se resolvería rápidamente. Él también advirtió el tamaño de Emmett y mi nerviosismo, pero luego se distrajo al ver a Rosalie. Me pregunto si ya estará emparejada. Parece que todos son pares. Empezó a mirarnos al resto, pero luego volvió a fijarse en Rose. La mujer de brillante pelo rojo estaba más tensa que cualquiera de nosotros, y el cuerpo casi le vibraba de ansiedad. Le costaba mucho apartar su intensa mirada de Emmett. «Son demasiados, Legrand es idiota». Ella ya había barajado unas 1000 maneras distintas de escapar. En aquel momento, pensaba que la mejor opción era salir corriendo hacia el norte, hasta el mar de los Salish, donde no podríamos rastrear su olor. Me pregunté por qué no optaba mejor por la costa del Pacífico, que le quedaba más cerca, pero no podía ver sus motivos si no pensaba en ellos. Me vi deseando que aquella inquieta mujer saliera huyendo y que los otros la siguieran, pero Alice no veía que eso fuese a ocurrir. La pelirroja miraba al hombre más normal para ver si éste echaba a correr primero. Desvió la mirada de nuevo hacia Emmett y se movió de mala gana cuando los otros empezaron a acercarse. Ninguno de los dos hombres era tampoco capaz de quitarle los ojos de encima a Emmett durante mucho rato. Empecé a valorar a mi hermano. Parecía mucho más grande que nunca esta noche, y había algo desconcertante en su firme inmovilidad. El líder, Legrand, seguía confiando en su plan. Si nuestros aquelarres se llevaban bien los unos con los otros, entonces nos podíamos llevar bien con el suyo. Todos nos tranquilizaríamos y podríamos jugar, y podría conocer mejor a la rubia despampanante. Sonrió de un modo amigable, ralentizó sus pasos y se detuvo al llegar a unos metros de Carlyle. Nos echó un vistazo fugaz a Rosalie, a Emmett y a mí, y luego volvió a mirar a Carlyle. Creíamos haber oído jugar a alguien, dijo. Tenía un leve acento francés, pero pensaba en inglés. Me llamo Legrand y estos son Victoria y James. No parecía tener muchas cosas en común. Legrand, con su aspecto de viajero urbano continental, y sus 2 seguidores más salvajes. La mujer se enfadó por la presentación. Estaba casi consumida por la necesidad de escapar. Al otro hombre, James, le resultó ligeramente divertida la confianza de Legrand. Estaba disfrutando de la naturaleza impredecible de este encuentro y deseaba ver cómo responderíamos nosotros. Vic todavía no se ha largado, pensaba, así que probablemente no pasará nada.
Carlyle sonrió a Legrand y su rostro amigable y abierto desarmó por un momento hasta la aterrorizada Victoria. Durante un segundo, todos se fijaron en Carlyle en vez de en Emmett. «Yo soy Carlyle», se presentó, y esta es mi familia. Emmett y Jasper, Rosalie, Esme y Alice, Edward y Bella». Al hablar, hizo un gesto rápido hacia nosotros, sin llamar la atención sobre mí o sobre Bella, que estaba justo a mi espalda. Legrand y James estaban asimilando el hecho de que no fuéramos clanes diferentes, pero yo no les hacía mucho caso. En el momento en el que Carlyle dijo el nombre de Jasper, me di cuenta de lo que había echado en falta en el recuento inicial de Legrand. Jasper, con una cicatriz en prácticamente cada trozo de piel visible de su cuerpo, alto, delgado y fiero como cualquier león al acecho, con unos ojos llenos de brutalidad y muchas muertes a sus espaldas, tendría que haber sido el centro de atención de estos extraños. Su aspecto guerrero debería estar influyendo en esta negociación incluso en este momento. Lo miré por el rabillo del ojo y lo que vi era aburridísimo. Me pareció que no había nada menos interesante en este mundo que este vampiro anodino que estaba de pie tranquilamente junto a nuestro grupo. ¿Anodino? ¿Dócil? ¿Jasper? Jasper se estaba concentrando tanto que, de haber sido humano, se habría puesto a sudar profusamente. Nunca lo había visto hacer algo así, ni siquiera sabía que era posible. ¿Era algo que había perfeccionado durante los años que estuvo en el sur? ¿Camuflarse? Al mismo tiempo, estaba suavizando la tensión de los recién llegados y haciendo que cualquiera que mirase hacia él se sintiese especialmente desinteresado. No podía haber nada más aburrido que analizar a aquel don nadie al fondo del grupo, tan poco importante. Y no solo él. Estaba haciendo que a Alice, Esme y Bella las rodeara el mismo halo de tedio. Por eso ninguno de ellos se había dado cuenta de nada todavía, no porque Bella estuviese despeinada o por mi golpeteo absurdo. No podían atravesar esa sensación de trivialidad abrumadora para poder mirarla más de cerca. Era una más del montón, alguien a quien no merecía la pena analizar. Jasper se estaba esforzando al máximo por proteger a los miembros vulnerables de nuestra familia. Podía oír su concentración absoluta. No sería capaz de mantener la ilusión si la cosa pasaba a mayores, pero de momento había protegido a Bella de una forma mucho más inteligente de lo que me podía imaginar. Me abrumó de nuevo la gratitud. Parpadeé despacio y me volví a centrar en los extraños. Estaban impresionados por el encanto de Carlyle, pero seguían sin olvidarse del tamaño intimidatorio de Emmett o de mi intensidad. Intenté absorber la calma relajante que exudaba Jasper, pero aunque podía ver cómo afectaba a los demás, yo no lograba acceder a ella. Me di cuenta de que Jasper mostraba lo que quería, y eso me incluía a mí al límite, como una amenaza, como una distracción. Bueno, yo podía adoptar ese papel sin problemas. ¿Hay sitio para unos pocos jugadores más?, preguntó Legrand, tan amable como Carlyle. Bueno, lo cierto es que acabamos de terminar el partido, respondió Carlyle con el tono lleno de calidez. Pero estaríamos verdaderamente encantados en otra ocasión. ¿Piensan quedarse mucho tiempo en la zona? En realidad, vamos hacia el norte, aunque hemos sentido curiosidad por ver quién había por aquí. No hemos tenido compañía durante mucho tiempo. No, esta región suele estar vacía si exceptuamos a mi grupo y a algún visitante ocasional como ustedes. Gracias a la cordialidad natural de Carlyle y la influencia de Jasper, cada vez estaban más convencidos. Hasta la inquieta pelirroja estaba empezando a relajarse. Sus pensamientos ponían a prueba esta sensación de seguridad, analizándola de un modo que yo no conocía. Me pregunté si estaba al tanto de lo que estaba haciendo Jasper, pero lo cierto era que no parecía albergar ninguna sospecha.
Era como si estuviese poniendo en duda sus propios instintos. A James le decepcionó un poco que no fuese a haber un juego inminente y también que se hubiese suavizado el conflicto. Echaba de menos la emoción de lo desconocido. Legrand iba asimilando la confianza y el aplomo de Carlyle. Quería saber más cosas sobre nosotros. Se preguntaba qué truco usábamos para disimular el color de los ojos y por qué. ¿Cuál es su territorio de caza?, preguntó Legrand. Esto era algo normal, una pregunta que se hacía entre los nómadas, pero me preocupaba que asustara a Bella. Aunque sintiese lo que sintiese, seguía detrás de mí, tan callada y quieta como podía estar un humano. El ritmo de su corazón y por tanto el de mis pies no cambiaban. Los montes Olympic y algunas veces la cordillera de Coast Range de una punta a la otra, le dijo Carlyle sin mentir, pero tampoco corrigiéndole su suposición. Tenemos una residencia aquí. También hay otro asentamiento permanente como el nuestro cerca de Denali. Esto los pilló por sorpresa. Legrand estaba simplemente confuso, pero cualquier cosa inesperada parecía convertirse en miedo dentro de la mente de la mujer aterrorizada. En un instante desaparecieron todos los efectos de los esfuerzos de Jasper. Sin embargo, James estaba intrigado. Aquello era algo nuevo y distinto. No solo era un aquelarre inmenso, sino que aparentemente ni siquiera éramos nómadas. A lo mejor aquel desvío sí que había merecido un poco la pena. ¿Permanente?, preguntó Legrand desconcertado. ¿Y cómo han conseguido algo así? Jane se alegró de que Legrand formulara la pregunta, porque así su curiosidad quedaba satisfecha sin ningún esfuerzo por su parte. De alguna manera, su reticencia a llamar la atención me recordó al camuflaje mucho más efectivo de Jasper. Me pregunté por qué James quería andarse con tanto cuidado. No parecía cuadrar mucho con su deseo de diversión. ¿Por qué no nos acompañan a nuestra casa y charlamos más cómodos?, propuso Carlyle. Es una larga historia. Victoria se movió nerviosa y pude ver que se mantenía firme solo por pura fuerza de voluntad. Creyó adivinar la respuesta de Legrand y cómo deseaba echar a correr. James la miró para animarla, pero no consiguió disminuir su estrés. Aún así, haría lo que Legrand decidiese. ¿Cómo podía ser tan fácil? Sería muy sencillo separarse si aceptaban la invitación, con Carlyle y Emmett llevándose a los extraños lejos de aquí sin riesgo alguno. Gracias a Jasper, era posible que nunca se dieran cuenta de lo que les estábamos escondiendo. Me adentré en la visión de futuro de Alice, algo un poco complicado en este momento, ya que tenía que obviar el potente filtro de tedio de Jasper, que intentaba convencerme enérgicamente de que debía de haber algo más interesante que hacer. Alice estaba centrada en los futuros posibles más próximos. Me sorprendió que todos terminaran en un enfrentamiento. Algunas de las luchas potenciales aparecían ahora con más claridad que antes, así que no sería tan fácil. En la mente de Legrand, yo no oía nada más que interés y la aceptación venidera. James estaba de acuerdo. Victoria buscaba el gato encerrado, paralizada por el miedo. Ninguno tenía intención de causar problemas o de analizarnos más de cerca. ¿Qué podría hacerles cambiar de idea? Me puse a pensar en el único factor que podría influir de manera definitiva, sin verse afectado por decisiones o caprichos: el clima. Me hice a la idea sabiendo que no había nada que yo pudiese hacer. Jasper me miró rápidamente. Sentía mi nuevo temor. Es muy interesante y hospitalario por su parte, decía Legrand. Hemos estado de casa todo el camino desde Ontario y no hemos tenido ocasión para asearnos un poco. Victoria se estremeció e intentó llamar la atención de James sutilmente, pero él la ignoró.
Por favor, no se ofendan, pero he de rogarles que se abstengan de cazar en los alrededores de esta zona, les avisó Carlyle. Debemos pasar desapercibidos, ¿ya me entienden? La voz de Carlyle estaba perfectamente serena. Envidié su optimismo. Claro, asintió Legrand. No pretendemos disputarles el territorio. De todos modos, acabamos de alimentarnos a las afueras de Seattle. Legrand se rió y el ritmo cardíaco de Bella titubeó por primera vez. El movimiento de mi pie vaciló rápidamente, intentando disimular el cambio. Ninguno de los extraños pareció darse cuenta. Les mostraremos el camino si quieren venir con nosotros, les ofreció Carlyle, y solo Alice y yo supimos que ya era demasiado tarde para que su plan tuviese éxito. Se acercaba el momento. Sus visiones iban a toda prisa para colisionar con el presente. Emmett, Alice, vayan con Edward y Bella a recoger el jeep. Sucedió en el mismo instante en el que pronunció el nombre de Bella. Tan solo una suave brisa, una ráfaga leve procedente de otro sitio, una anormalidad fruto del final de la tormenta que giraba hacia el oeste, tan leve, tan inevitable. El aroma de Bella, fresco y repentino, flotó directamente hacia los rostros de los extraños. A todos les afectó, pero mientras que Laurent y Victoria se quedaron principalmente confundidos por el delicioso olor que les llegaba de ninguna parte, James se puso inmediatamente en modo caza. El camuflaje de Jasper no era lo suficientemente fuerte como para impedir ese tipo de concentración. No tenía sentido seguir disimulando. Como si me hubiese leído él a mí los pensamientos, Jasper retiró su encubrimiento en ese instante, de manera que tan solo él y Alice permanecieran ocultos. Me di cuenta de que era lo mejor, ya que, si intentaba seguir escondiendo a Bella ahora, solo serviría para que los nómadas se percatasen del talento extraordinario de Jasper. Aún así, sentí una débil punzada de traición. Pero aquello era la parte más pequeña de mi conciencia. La mayoría de mis facultades estaban nubladas por la furia. James se agazapó y se echó hacia adelante. Su mente se vació de todo pensamiento que no fuese la caza. Estaba decidido a obtener lo que quería en ese mismo momento. Le di algo más en lo que pensar. Me agaché delante de Bella, dispuesto a lanzarme a por el cazador antes de que se acercara a ella lo más mínimo, con todas mis habilidades centradas en sus pensamientos. Le advertí con un rugido. Sabía muy bien que, llegados a este punto, tan solo la supervivencia tenía alguna posibilidad de distraerle. Mi ira era tan fuerte que parte de mí esperaba que James ignorara mi amenaza. El centro exacto de su atención se amplió, lejos de Bella, mientras me examinaba. En su mente surgió un extraño destello de sorpresa. Se sentía casi incapaz de creer que yo me hubiera movido para bloquearlo. Supuse que estaba acostumbrado a hacer y deshacer sin que nadie se lo impidiera. Él vaciló, dudando entre la prudencia y el deseo. Sería una tontería ignorar a los demás. Esto no era una competición entre nosotros dos, pero apenas podía resistirse a mi desafío. No estaba seguro de querer resistirse. ¿Qué ocurre?, gritó Legrand. No malgasté ni un ápice de mi atención en ver cómo reaccionaba. Vi la táctica en los pensamientos de James antes de que se moviera. Estuve en posición para bloquear su nuevo ángulo antes de que él hubiese terminado el movimiento. Entrecerró los ojos y reevaluó el peligro que yo representaba. Más rápido de lo que creía. ¿Demasiado rápido? Ahora sospechaba de mí, de todos nosotros. ¿Por qué no se había dado cuenta de la presencia de la chica desde el principio? Con aquella piel de albaricoque suave y mate en comparación con el brillo del resto. Ella está con nosotros, oí que decía Carlyle con un tono de advertencia en la voz. Toda la amabilidad se había esfumado.
James le lanzó una mirada rápida y volvió a ser consciente de la amenaza de Emmett, inmenso e impaciente junto a Carlyle. Me sorprendió la frustración de James. Él no quería tener cuidado, estaba deseando luchar. Sin embargo, aunque seguía preparado para atacar, dejó a un lado parte de su concentración para tratar de captar algún movimiento por parte de Victoria, pero ella estaba paralizada de miedo. Mi propia atención peligró cuando Legrand reaccionó finalmente. ¿Nos han traído un aperitivo?, preguntó incrédulo. Tal y como había hecho James, dio un paso hacia Bella, aunque su movimiento fue más instintivo que agresivo. No me importó. Me giré un poco, sin dejar en ningún momento de mirar a mi principal amenaza, y lancé mi ira contra Legrand, enseñándole los dientes. A diferencia de James, Legrand se apartó inmediatamente. James se movió otra vez, poniendo a prueba mi concentración. Me dio tiempo a responder a su maniobra antes de que terminara de moverse. Echó hacia atrás los labios para mostrarme los dientes. «He dicho que ella está con nosotros», repitió Carlyle, y su voz sonó más gutural de lo que jamás le había oído. «Pero es humana», dijo Legrand. En su mente aún no se fraguaba la idea de agredir, solo estaba perplejo y asustado. No entendía la situación, pero se dio cuenta de que la apresurada ofensiva de James podría suponer que los mataran a todos. Miró a Victoria, igual que había hecho James antes, para ver cómo reaccionaba, como si ella fuese una especie de veleta. Emmett fue el que contestó a Legrand. El suelo vibró cuando dio un paso para acercarse al conflicto, y no tuve forma de saber si había sido obra de Jasper o si solo era Emmett siendo Emmett. «Sí», murmuró con un tono carente de cualquier emoción o inflexión. El acero de su voz pareció cortar el centro de la confrontación, provocando un frío repentino en el aire. Yo estaba bastante seguro de que aquello sí había sido obra de Jasper, pero no rompí mi concentración para comprobarlo. Funcionó. El cazador se puso en pie, totalmente recto. Yo leía sus reacciones minuciosamente, manteniendo mi posición defensiva ante la posibilidad de una trampa. Esperaba enfado o frustración. Ya había visto lo arrogante que era, lo poco acostumbrado que estaba a que nadie se interpusiese en su camino. Tener que ceder ante una fuerza más grande que la suya, sin duda debía de ponerlo furioso. Pero, en lugar de eso, un entusiasmo repentino sacudió sus pensamientos. Aunque sus ojos seguían puestos en Bella y en mí, con su visión periférica, medía las amenazas a las que se enfrentaba, pero no con miedo o irritado, sino con un placer extraño y salvaje. Seguía sin prestar atención a Jasper o Alice, a los que veía como meros números dentro de un censo. La mole amenazadora de Emmett le pareció súbitamente estimulante. «Parece que tenemos mucho que aprender unos de otros», apuntó Legrand en tono conciliador. En ese momento, el entusiasmo inexplicable de James dio paso a un plan, a una estrategia, a recuerdos de victorias pasadas, y por primera vez comprendí, con horror y pánico, que no era un mero cazador. «Sin duda», le contestó Carlyle con una voz dura. Yo quería saber desesperadamente lo que estaba viendo Alice ahora, pero no me podía permitir perderme detalle alguno de los pensamientos de mi adversario. Lo escuché mientras él recordaba cómo había arrinconado objetivo tras objetivo, mientras revivía la duración de sus persecuciones más exhaustivas, mientras hacía una lista de los oponentes a los que había tenido que superar para obtener a sus presas. Ninguno de esos desafíos previos había sido tan maravilloso como el que ahora tenía ante sus ojos. 7, rectificó. Un aquelarre de 7, sin duda con algunos talentos especiales entre ellos,
y una chica humana indefensa que olía mejor que cualquier otra comida que hubiese degustado en el último siglo. Apasionante. No podía empezar aquí mismo, con tanta gente protegiéndola. Espera hasta que se separen, pensaba. Utiliza este tiempo para reconocer el terreno. Aún nos gustaría aceptar su invitación, le decía Legrand a Carlyle. James solo era vagamente consciente de la conversación, estaba absorto en su plan, hasta que Legrand añadió: y claro, no le haremos daño a la chica humana, no cazaremos en su territorio como les hemos dicho. Aquello hizo que se vinieran abajo el nuevo entusiasmo y la atenta mirada de James sobre su objetivo. Se giró hacia Legrand con sorpresa, pero Legrand estaba mirando a Carlyle y no pudo ver cómo la conmoción daba paso al odio. ¿Te atreves a hablar en mi nombre?, pensaba. La vehemencia con la que reaccionaba me dejó cristalino que el aquelarre no quedaría intacto. Oí lo resuelto que estaba James a usar a Legrand mientras éste le resultase útil, pero prefería matarlo a dejarlo atrás una vez que ya no le sirviese para nada. Parecía que su deseo por destruir a Legrand se basaba únicamente en aquel comentario. No pude encontrar ningún otro motivo de resentimiento, por lo que deduje que a James se le provocaba fácilmente y que era despiadado. A lo mejor yo me podía valer de aquello. James no pensaba que Victoria fuera capaz de elegir a Legrand. Me pregunté si eran pareja, pero sus pensamientos no transmitían ningún sentimiento especial hacia ella. Debían de llevar más tiempo juntos de lo que duraba su alianza con Legrand. Ellos dos eran el aquelarre original y este último el intruso. Aquello encajaba con la facilidad con la que James contemplaba deshacerse del nuevo. «Les mostraremos el camino», dijo Carlyle, y sonó más a orden que a invitación. «Jasper, Rosalie, Esme». A Jasper no le gustó aquello, separarse de Alice, sobre todo cuando las cosas estaban poniéndose tan feas. Pero ahora no podía discutir con Carlyle. Teníamos que parecer un frente unido y no quería atraer la atención hacia él. Carlyle no tenía ni idea de la tapadera que Jasper había creado. Jasper se resignó a mantener aquel encubrimiento el tiempo que fuese necesario. Si se aproximaba una pelea, lo usaría como emboscada. Miró a Alice y ésta asintió. Estaba segura de que ella no corría peligro. Él aceptó, pero no estaba satisfecho. Alice se situó a toda velocidad al lado de Bella. Sin necesidad de discutirlo previamente, Jasper, Esme y Rose se unieron a Carlyle, situándose de tal manera que James no pudiera ver a Bella. A James no le importó. Su deseo de atacar se había desvanecido. Ahora estaba tramando algo. Emmett se retiró el último, con la mirada fija en James, y según retrocedía hasta quedarse junto a mí. Carlyle le hizo un gesto a Legrand y su aquelarre para que lideraran el camino y salieran del claro. Legrand accedió rápidamente, con Victoria justo detrás de él. Su mente estaba todavía llena de vías de escape. James lo dudó una milésima de segundo y volvió a dirigir su mirada hacia nosotros. Yo sabía que, con Emmett de por medio, él no podía ver a Bella, pero en este momento no la estaba buscando a ella. Me miró fijamente a los ojos y sonrió. Algo llamó su atención. Alice, que al alejarse de Jasper se había quedado al descubierto. James la miró con un atisbo de sorpresa al verle la cara por primera vez, quizá preguntándose por qué no se le había ocurrido analizarla antes, pero aquella sorpresa no pudo traducirse en palabras antes de que él se diera la vuelta y echara a correr con el resto. Carlyle y Jasper corrían casi pisándole los talones, con Rose y Esme detrás. Tuve que esforzarme para no gruñir o chillar cuando dije: «Vámonos, Bella». Parecía estar paralizada.
Tenía los ojos tan abiertos e inexpresivos que me pregunté si entendía siquiera lo que yo le decía, pero no tenía tiempo para calmarla o para tratarla como si estuviese en shock. Ahora mismo la única prioridad era escapar. La agarré del codo y me la llevé en la dirección opuesta a la que habían tomado los otros. Después de dar un traspiés, recuperó el equilibrio y avanzó casi a la carrera para poder seguirme el ritmo. Emmett y Alice iban detrás de nosotros, escondiéndola por si acaso. Yo tenía la certeza de que James no seguiría a LeRand hasta nuestra casa. En cuanto viese la oportunidad, se largaría y daría la vuelta para buscar el rastro de Bella. No sabía cuánto tiempo tardaría él en escabullirse, pero yo tenía que actuar como si ya nos estuviese observando. Si así era, lo mejor sería dejarle pensar que nosotros nos movíamos a la velocidad de Bella. Dudaba que su sorpresa fuese a durar mucho tiempo cuando el aroma de Bella se volviese de repente tenue entre los árboles, pero si podíamos esconder el modo en que nos desplazábamos, él tendría que detenerse para poder volver a valorar la situación. Sus pensamientos ahora estaban demasiado lejos como para que yo pudiese alcanzarlos, pero tenía una ligera idea de dónde se encontraba el grupo más grande. No obstante, no podía estar seguro al 100% de que él siguiese con ellos. Si se ponía a correr por las laderas de estos picos, tendría una buena vista de nuestros movimientos. Aún así, me enfadaba la velocidad a la que avanzábamos, o mejor dicho, a la que no avanzábamos. Emmett y Alice no hicieron ninguna alusión al tema. Los dos sabían bien que podían estar observándonos, aunque Alice no lograba ver con claridad lo que estaba haciendo James. Ahora no nos íbamos a cruzar con él, ni en un futuro inmediato. Alice solo había podido ver a los extraños en el claro porque habían decidido interactuar con nosotros. Para ella no era fácil ver a nadie a no ser que estuviese con un miembro de su familia. James permanecería prácticamente invisible hasta que decidiese acercarse a uno de nosotros. Parecía que habían pasado horas cuando por fin llegamos al extremo del claro, pero yo sabía que en realidad habían sido solo unos minutos. En cuanto nos adentramos lo suficiente en el bosque como para ser invisibles a los ojos de cualquiera, levanté a Bella y la subí sobre mi espalda. Ella lo entendió enseguida. No estaba tan en shock como yo había creído. Envolvió mi cintura con sus piernas y cerró los brazos firmemente alrededor de mi cuello. Su rostro volvía a estar pegado contra mi omóplato. Pensé que me sentiría mejor una vez que estuviese corriendo, cuando estuviésemos escapando del peligro a una velocidad razonable, pero el ímpetu no logró disolver aquel sólido bloque de pánico que parecía aplastarme. Sabía que esto eran solo imaginaciones mías, pues estaba volando a través de los árboles tan rápido como podía moverme sin herir a Bella, pero no me podía sacudir de encima la sensación de que aquello no serviría para nada. Incluso cuando apareció el jeep y en menos de un segundo ya había sentado a Bella en la parte trasera, me sentía rezagado. «Sujétala», le siseé a Emmett. Se había sentado atrás con Bella, consciente de que él sería su guardaespaldas mientras yo tuviese que conducir, y estaba más que dispuesto a cumplir con su papel, incluso deseoso de hacerlo. Por una vez, Emmett reprimió su habitual predisposición a hacer gracias, lo que yo agradecí infinitamente, ya que no habría sido capaz de soportarlo. En este momento, su temperamento era irascible y sus pensamientos estaban todos centrados en la violencia. Alice se sentó a mi lado y, sin preguntarme, empezó a recorrer todos los futuros a los que podríamos enfrentarnos ahora. En la mayoría solo había una carretera oscura por delante de nosotros que pasaba volando bajo las ruedas sin ningún destino claro. Pero había otros futuros que iban en la dirección equivocada, que volvían a Forks, dentro de la casa de Bella y de la nuestra, aunque yo no alcanzaba a imaginar nada que pudiera obligarme a dar la vuelta.
Avanzamos dando tumbos y casi escorándonos por la carretera llena de baches, mientras yo conducía tan rápido como podía, sin arriesgarme a que el jeep diese una vuelta de campana, pero aún me sentía como si estuviese perdiendo una carrera. Mientras Alice seguía buscando, ahí estaba de nuevo ese destello de luz solar. ¿Por qué elegiríamos ese tipo de sitio cuando nos obligaría a quedarnos atrapados en un interior? Yo me centraba en la carretera. Por fin volvimos a la autopista y deseé con todas mis fuerzas que estuviésemos en cualquier otro coche, en el mío, en el de Rose, en el de Carlyle. El Jeep no estaba customizado para correr, pero no había más remedio. Yo era vagamente consciente del sonido de mi propia voz mascullando obscenidades a medio pronunciar, pero la sentía distante, como si no lo pudiese controlar. Aquel era el único ruido que se escuchaba en el coche, más allá del rugido del motor, los neumáticos golpeando el asfalto mojado, la respiración entrecortada de Bella en la parte trasera y los latidos frenéticos de su corazón. Alice veía ahora la habitación de un hotel, pero podía estar en cualquier sitio. Las cortinas estaban echadas. ¿A dónde vamos? La pregunta de Bella también sonó distante. Mis pensamientos estaban demasiado centrados dentro de las visiones de Alice o paralizados por el miedo como para poder articular una respuesta. Era casi como si la pregunta no me concerniera a mí. Bella había hablado con voz temblorosa, apenas susurrando, pero ahora su tono se volvió firme. «Maldita sea, Edward, ¿a dónde me llevas?» Me alejé de la confusa rueda de los futuros de Alice para poder estar presente. Bella debía estar aterrorizada. «Debemos sacarte de aquí lo más lejos posible y ahora mismo», le expliqué. En ningún momento había pensado que la idea de alejarnos no sería bienvenida, pero de repente Bella estaba gritando y sus manos batallaban con el cinturón para desabrocharlo. «¡Da media vuelta! ¡Tienes que llevarme a casa!» ¿Cómo podía explicarle que se tendría que ir olvidando de su casa por ahora y que aquel despreciable cazador le había arrebatado más que eso esta noche? Aunque de momento la prioridad era impedir que se arrojara del jeep. Emmett ya se estaba preguntando si debía sujetarla. Dije su nombre bajo y firme para que supiera que yo quería que lo hiciese. La agarró de las muñecas cuidadosamente con sus enormes manos y la inmovilizó. «¡No, Edward!», me gritó ella. «¡No puedes hacer esto!». No sabía qué pensaba Bella que estaba haciendo. ¿Acaso creía que yo tenía elección? Oírla así de enfadada, de desesperada, hizo que me costara concentrarme. Me sentí como si fuese yo el que le estaba haciendo daño en vez del peligro que suponía el rastreador. «He de hacerlo, Bella», susurré. «Ahora, por favor, quédate quieta». Necesitaba ver lo que Alice estaba viendo. «No puedo», me chilló. «Tienes que devolverme a casa. Charlie llamará al FBI y ellos se echarán encima de toda tu familia, de Carlyle y Esme. Tendrán que marcharse y a partir de ese momento deberán esconderse siempre». ¿Eso era lo que le preocupaba? Supuse que no debía sorprenderme que estuviese desolada por la amenaza equivocada. «Tranquilízate, Bella, ya lo hemos hecho otras veces». ¿Qué más daba si teníamos que volver a empezar de cero? Me pareció que carecía de importancia en aquel momento. «Pero no por mí, no lo hagas», gritó. «No lo arruines todo por mí». Se intentó deshacer a golpes de la sujeción de Emmett. La única parte de Bella que permanecía quieta eran las manos, aún atrapadas. Emmett la miraba confundido. «¿Qué se supone que tengo que hacer?», pensaba. Antes de que pudiese decirle a Bella por qué se equivocaba o decirle a Emmett que así lo estaba haciendo bien, Alice decidió volver conmigo al presente.
Edward, dirígete al arcén. La tranquilidad de su voz me irritó. Alice estaba pensando en las palabras de Bella, aunque obviamente ninguna de esas preocupaciones significaba nada para ella. Alice debería haber sido más sensata. Bella no acababa de comprender lo que había pasado. ¿Cómo podría? No era consciente de nada. Pisé el acelerador automáticamente, percatándome de repente de que Alice tampoco era consciente del todo. A pesar de su clarividencia, había cosas que era incapaz de ver. Edward. Alice seguía tranquila, su tono de voz razonable. Vamos a hablar de esto. No lo entiendes, exploté. Es un rastreador, Alice. ¿Es que no te has dado cuenta? Es un rastreador. Emmett reaccionó a la palabra con más vehemencia que Alice, porque, por supuesto, ella ya lo había visto, en el momento en el que yo había decidido gritárselo. Más allá de las historias que conocíamos, no habíamos tenido nunca mucho contacto con los rastreadores. Los más poderosos estaban muy lejos, en Italia. Carlyle conocía a uno, pero como era un ser absolutamente antisocial, ninguno habíamos coincidido nunca con Alistair. Lo que Emmett y Alice sabían de los rastreadores era que tenían un gran talento para encontrar cosas o gente. No entendían el concepto dentro de su sentido más dinámico. James no solo tenía talento para encontrar a la gente, rastrear lo era todo para él. «Para en el arcén, Edward», repitió Alice como si yo no hubiese dicho nada. La miré echando chispas por los ojos y pisé aún más el acelerador. «Así no es como debe ir esta noche», pensó con total certeza. «Hazlo, Edward». «Escúchame, Alice». Yo estaba furioso, deseaba poder meterle todo lo que yo sabía directamente en la cabeza, en vez de al revés por una sola vez. Ella no lo entendía. Le he leído la mente, el rastreo es su pasión, su obsesión, y la quiere a ella, Alice, a ella en concreto. La cacería empieza esta noche. Mi furia no la afectó en absoluto. No sabe dónde... La corté, impaciente ante su negativa por ver la realidad. ¿Cuánto tiempo crees que va a necesitar para captar su olor en el pueblo? James ya tenía su plan perfectamente trazado antes incluso de que Legrand abriera la boca. Bella emitió un grito ahogado y luego volvió a chillar. «¡Charlie! ¡No pueden dejarlo allí! ¡No pueden dejarlo!» «Bella tiene razón», afirmó Alice, todavía demasiado tranquila. Mi pie se levantó ligeramente del acelerador por su propia voluntad. Tampoco podía poner a Charlie en peligro, obviamente, pero ¿cómo iba a poder estar en dos sitios a la vez? «Vamos a considerar todas las opciones por un momento», dijo Alice con una voz persuasiva. Me quedé de piedra al ver la imagen que apareció en su cabeza de repente. Yo no la había visto trazar este futuro. De haberlo hecho, la habría detenido y violentamente, pero de alguna manera mi hermana lo tenía todo dispuesto, completo. Alice veía una versión del futuro en la que el rastreador perdía interés y abandonaba la búsqueda. No tiene sentido para él sin un premio final, me explicó. Esta versión era idéntica a la visión antigua, pero pude ver que era nueva, recién generada. Bella con los ojos de un color rojo tan fuerte que casi brillaban, con las facciones tan marcadas como si se las hubiesen cincelado en diamante, y su piel más blanca que el hielo. En efecto, el rastreador no estaba presente en esta versión del destino, y los ojos brillantes de Bella me miraban fríamente, acusatorios. Dirigí el jeep hacia el arcén y frené en seco. Todos nos sacudimos hacia adelante. «No hay ninguna opción», le gruñí a Alice. «No voy a abandonar a Charlie»,
me gritó Bella. Tienes que llevarla a casa, intervino Emmett. No. Emmett me miró por el espejo retrovisor. James no es rival para nosotros, Edward. No podrá tocarla. Esperará. Le encantaba la espera. Emmett sonrió sin humor. Yo también puedo esperar. Quería arrancarme el pelo de lo frustrado que estaba. ¿No lo ven? ¿Es que no lo entienden? No va a cambiar de idea una vez que se haya entregado a la casa. Tendremos que matarlo. Emmett me miró como si yo hubiese tardado demasiado en llegar a esa conclusión. Por supuesto que tendremos que matarlo, pensó, aunque suavizó sus palabras cuando las pronunció en alto. Normalmente no era tan sensible, pero hoy era consciente de la frágil humana a la que estaba custodiando. Es una opción, dijo. Y también tendremos que matar a la mujer, le recordé. Está con él. Aquello no afectó en absoluto a Emmett, así que añadí. Si luchamos, el líder del grupo también los acompañará. Somos suficientes para enfrentarnos a ellos, respondió. ¿Había metido a Rose y Esme en su recuento particular? Por supuesto que no. Pensaba que podría hacerlo solo, como si fueran a presentarse y hacerle frente a él directamente, sin treta alguna. Hay otra opción, repitió Alice. Va a pasar de todas formas, pensaba. ¿Por qué no lo asumes y la pones a salvo ahora? La furia que se afianzaba en mí empezaba a parecerme peligrosa, como si realmente me viese capaz de hacerle daño a Alice ahora, a pesar de lo mucho que la quería. Intenté contenerla, dejando que saliese solo a través de mis palabras. «No hay otra opción», le gruñí a pocos milímetros de su cara. Alice ni se inmutó. «No seas tonto. Hay demasiados futuros, demasiados giros y vueltas que no puedo desenmarañar. Son demasiado trascendentales. Tienes razón en que no cejará en su objetivo, a no ser que no tenga motivos para continuar». En la mente de Alice pude ver décadas de James intentando darle caza a Bella mientras yo seguía intentando esconderla. Miles de trampas y ardides. Era evidente que sería mucho más difícil matarlo de lo que Emmett suponía. Bueno, para mí no era problema seguir vigilándolo durante décadas. No intercambiaría la vida de Bella por un futuro más fácil. Una voz diminuta y temblorosa nos interrumpió. ¿Querría alguien escuchar mi plan? No, concluí con la mirada aún fija en Alice. Me frunció el ceño. Escucha, siguió Bella. Llévame de vuelta. No. ¿Me llevas de vuelta?, insistió, ahora con un tono de voz mucho más potente y severo, y le digo a mi padre que quiero irme a casa, a Phoenix. Hago las maletas, esperamos a que el rastreador esté observando y entonces huimos. Nos seguirá y dejará a Charlie tranquilo. Charlie no lanzará al FBI sobre tu familia y entonces me podrás llevar a cualquier maldito lugar que se te ocurra. Al parecer, Bella no estaba pensando de manera irracional, no estaba tratando de sacrificarse a cambio de la vida de Charlie o nuestra protección. Sí que tenía un plan. Pues realmente no es una mala idea en absoluto, musitó Emmett. Él tenía poca fe en las habilidades del rastreador. Prefería dejar un rastro que James pudiese seguir antes que no tener ni idea de por dónde podría aparecer el enemigo. También estaba pensando que así sería más rápido porque, a pesar de sus anteriores palabras, Emmett no era precisamente paciente. Alice lo estaba considerando, observando cómo la idea de Bella cambiaba los futuros. Podía ver que, como mínimo, el rastreador estaría allí para presenciar la actuación. «Podría funcionar», dijo Alice. Las nuevas visiones se agolpaban sobre las anteriores.
nos dividiríamos, iríamos en 3 direcciones opuestas, dejando solo el rastro que quisiéramos dejar. Vio a Emmet y Carlyle cazando en el bosque. Unas veces estaba también Rosalie, otras Emmet y Jasper, pero ningún grupo permanecía fijo. Y desde luego no podemos dejar desprotegido al padre de Bella. Tú lo sabes, añadió, todavía observando las imágenes en su cabeza. De eso estaba segura, de que volveríamos para darle al rastreador algo más en lo que concentrarse, desviando su atención de Charlie. Pero en estas visiones cristalinas, el rastreador también estaba muy cerca de Bella. El pensamiento tensó mis nervios, que ya estaban a flor de piel. «Es demasiado peligroso», murmuré, «y no lo quiero cerca de ella ni a 100 kilómetros a la redonda». «Edward, él no va a poder con nosotros». A Emmet le frustraba ver cómo yo intentaba evitar una pelea. No tenía presente ninguno de los riesgos. Alice resolvió las consecuencias inmediatas de esta decisión, una decisión que ahora estaba tomando ella sola, dado que yo me había quedado paralizado por las dudas. No había ninguna versión de sus visiones que acabara con una pelea en casa de Charlie. El rastreador se limitaría a esperar y observar. «No lo veo atacando», confirmó. «Va a esperar a que la dejemos sola». No le llevará mucho darse cuenta de que eso no va a suceder. «Exijo que me lleves a casa», ordenó Bella, intentando que su voz sonara lo más asertiva posible. Intenté pensar a través de la confusión que me provocaban el pánico, la desesperación y la culpa. ¿Tenía algún sentido que tendiéramos nosotros nuestra propia trampa antes de esperar a que él nos la tendiera a nosotros? Aquello sonaba bien, pero cuando intentaba imaginarme permitiendo que Bella se acercase a él, que se convirtiese básicamente en su cebo, no podía soportar la imagen en mi mente. «Por favor», murmuró con un halo de dolor en su voz. Pensé en el rastreador encontrando a Charlie solo en casa. Sabía que eso era lo que ocupaba el primer plano en la mente de Bella. Solo me podía imaginar lo desesperada y aterrorizada que aquello le haría sentir. Ningún miembro de mi familia era así de vulnerable, y mi única debilidad era Bella. Teníamos que alejar el rastreador de Charlie. Hasta ahí lo teníamos claro. Esta era la única parte de su plan que importaba de verdad. Pero si no salía bien a la primera, si el rastreador no veía lo que hacíamos, no nos arriesgaríamos más. Buscaríamos otra variante. Emmet cuidaría de Charlie el tiempo que fuese necesario. Sabía que le encantaría encargarse del rastreador él solo. También estaba seguro, gracias a los trucos de Jasper en el claro, de que el rastreador nunca se pondría delante de Emmet por voluntad propia. «Te marchas esta noche, tanto si el rastreador te ve como si no», le dije a Bella, sintiéndome demasiado derrotado como para levantar la mirada. «Le dirás a Charlie que no puedes estar un minuto más en Forks. Cuéntale cualquier historia con tal de que funcione. Guarda en una maleta lo primero que tengas a mano y métete después en tu coche. Me da exactamente igual lo que él te diga. Dispones de 15 minutos». Miré el retrovisor y ahí estaba su mirada. «¿Me has escuchado? 15 minutos a contar desde el momento en que pongas el pie en el umbral de la puerta». Aceleré y después di un giro de 180 grados. Ahora sentía otro tipo de urgencia. Quería terminar con la parte del cebo lo antes posible. «¿Emmet?», preguntó Bella. En la mente de Emmet pude ver cómo ella miraba sus manos aprisionadas. «Ah, perdón», murmuró Emmet al tiempo que la soltaba. Esperó a que yo me opusiera y cuando no lo hice, se relajó. Ahora que habíamos tomado la decisión, me volví a centrar en las visiones de Alice. No había muchas opciones, puede que solo 30 versiones sólidas.
En la mayoría de ellas, el rastreador llegaría a casa de Charlie 2 minutos después de que lo hiciéramos nosotros, manteniéndose a una distancia prudencial. En muy pocas visiones, él llegaba cuando nosotros ya no estábamos, pero incluso en esas ignoraba a Charlie y seguía nuestro rastro. Después de eso, las posibilidades disminuían. Iríamos a casa. El rastreador se quedaría aún más rezagado. No quería arriesgarse a un enfrentamiento cara a cara. La pelirroja lo estaría esperando allí. Mi familia se dividiría. En ninguna de aquellas visiones aparecía LeRand ayudando a James y Victoria, así que solo nos tendríamos que dividir en 3 grupos. Lo único que no entendía era por qué seguía cambiando la composición de esos 3 grupos. No tenía ningún sentido. En cualquier caso, la siguiente parte estaba muy clara. Vamos a hacerlo de esta manera, le expliqué a Emmett. Cuando lleguemos a la casa, si el rastreador no está allí, la acompañaré a la puerta. Bella dispone de 15 minutos a partir de ese momento. Encontré los ojos de Bella de nuevo a través del retrovisor. Emmett, tú controlarás el exterior de la casa. Alice, tú te encargarás de la camioneta. Yo estaré dentro con ella todo el tiempo. En cuanto salga, llevan el jeep a casa y se lo cuentan a Carlyle. De ninguna manera, me contradijo Emmett. Iré contigo. Me debes una, ¿recuerdas? Me dijo mentalmente. No debería sorprenderme que Emmett quisiera esto. Probablemente por eso la futura composición de los grupos era tan confusa. Piénsalo bien, Emmett. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Hasta que no sepamos en qué puede terminar este asunto, estaré contigo, contestó en voz alta. Su mente no vaciló en ningún momento. Quizá era lo mejor. Lo dejé pasar. En la cabeza de Alice ahora eran Carlyle y Jasper quienes cazaban en el bosque. Si el rastreador está allí, continué, seguiré conduciendo. Vamos a llegar antes que él, insistió Alice. Había una certeza del 99%, pero no iba a arriesgarme con ninguna versión anómala que estuviese menos clara que las otras. ¿Qué vamos a hacer con el jeep?, preguntó Alice. Tú lo llevarás a casa. No lo haré, dijo rotundamente. La visión de cómo nos dividiríamos volvió a cambiar. Gruñí y le dediqué una retahíla de insultos obsoletos. Bella interrumpió en voz baja. No cabemos todos en mi coche. Como si nos fuésemos a escapar en aquella marmota geriátrica. Pero no dije nada, porque sabía lo sensible que era con cualquier cosa relacionada con su camioneta. No tenía energía para discusiones absurdas. Cuando no contesté, me susurró. Creo que deberías dejarme marchar sola. Yo había vuelto a malinterpretar sus intenciones. Naturalmente, pensaría que era su obligación sacrificarse para que Charlie tuviese un número mayor de guardaespaldas. Bella, por favor, hagamos esto a mi manera, solo por esta vez. Le supliqué, aunque no sonó precisamente como una súplica cuando las palabras salieron atravesando mis dientes apretados. Escucha, Charlie no es ningún imbécil. Si mañana no estás en el pueblo, va a sospechar. Había tantas capas de significados ocultos que se me escapaban cuando se trataba de Bella. ¿Era esta la verdadera razón de su predisposición a ponerse en peligro a sí misma, crear una coartada creíble para mí? Eso es irrelevante, dije con un tono que pretendía sonar definitivo. Nos aseguraremos de que Charlie se encuentre a salvo, y eso es lo único que importa. Bueno, ¿y qué pasa con el rastreador?, contrarrestó. Ha visto la forma en que has actuado esta noche. Pensará que estás conmigo, estés donde estés. Los 3 nos quedamos de piedra, sorprendidos por esta nueva dirección.
incluso Alice, que había estado prestando más atención a otros futuros que a la conversación. Emmet le vio la lógica inmediatamente. Edward, escúchala, creo que tiene razón. Sí, estoy de acuerdo, dijo Alice. Alice podía ver que Bella tenía razón. Sin importar en qué grupo estuviese yo, el mío sería el que seguiría el rastreador. Debilitaría el plan y haría que llevar a cabo una ofensiva fuese casi imposible. Lo peor de todo era que volvería a convertirla en un cebo, y esta vez había demasiados futuros como para poder asegurarse de que estaría a salvo. Pero, ¿cuál era la otra opción? ¿Que yo dejara a Bella? No puedo hacerlo. Bella volvió a hablar, con la voz tan tranquila como si ya se hubiese aceptado su primera propuesta. Emmet debería quedarse también. James le ha tomado bastante ojeriza, siguió. ¿Qué? Preguntó Emmet molesto. Pero Alice sabía a lo que verdaderamente se oponía Emmet. Si te quedas, tendrás más posibilidades de ponerle la mano encima. Las divisiones, que antes parecían oscilar tanto, empezaban a parecer más estables. Me vio con Emmet y Carlyle, primero huyendo por el bosque y luego cambiando el rumbo para cazar. ¿Dónde estaba Bella en ese futuro? Miré a Alice. ¿Tú crees que debo dejar que se vaya sola? Vi la respuesta en sus visiones antes de que la pudiera pronunciar en voz alta. Una habitación normal en un hotel mediocre. Bella acurrucada mientras dormía y Alice y Jasper vigilando totalmente inmóviles en la otra habitación. Claro que no, la acompañaremos Jasper y yo. No puedo hacer eso. Pero ahora mi voz sonaba vacía. No veía otra forma. Si el rastreador me iba a elegir a mí como objetivo, entonces sí que tendría que estar lejos de Bella. Tendría que controlar el pánico, la angustia y ser un cazador. Intenté suprimir el pequeño placer que me generaba la idea de destruir al vampiro que había empezado esta pesadilla. El único factor a tener en cuenta era la seguridad de Bella. Bella no había terminado con sus sugerencias. «Déjate ver por aquí durante una semana», dijo en voz baja. La miré de nuevo fijamente por el retrovisor. Qué poco entendía ella lo que se había iniciado esta noche. «Bueno, unos cuantos días», rectificó. Era como si pensara que a lo que yo me oponía era la duración de su plan, cuando yo solo podía rezar para que todo esto terminara en una semana. «Deja que Charlie vea que no me ha secuestrado y que James se vaya de casa inútilmente. Cerciórate por completo de que no tenga ninguna pista. Luego te vas y me buscas, tomando una ruta que lo despiste, claro. Entonces Jasper y Alice podrán volver a casa». Busqué la reacción de Alice a este plan y me sentí aliviado por primera vez en toda la noche cuando vi que era factible. Había futuros en los que yo me encontraba con Bella junto con Alice y Jasper. El destino particular que yo buscaba se resolvía con nosotros viviendo en la clandestinidad durante una larga temporada. El rastreador me había evadido, pero había otros muchos hilos que se cosían y descosían constantemente en su mente. En algunos, yo encontraba a Bella y la traía de vuelta a casa. De nuevo, aquella brillante y molesta luz solar. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde te iría a buscar?, pregunté. Las decisiones de Bella eran las que determinaban el futuro. Ella debía de saber ya la respuesta. Su voz fue firme. «A Phoenix». Pero yo ya había visto el siguiente acto en la cabeza de Alice. Había oído la historia que Bella le contaba a Charlie como tapadera y sabía que el rastreador lo averiguaría. «No, él oirá que es allí donde vas», le recordé. «Y tú le harás creer que es un truco, claro», dijo, enfatizando la última palabra un poco molesta.
Es consciente de que sabemos que nos está escuchando. Jamás creerá que me dirijo de verdad a donde he dicho que voy. Esta chica es diabólica, se rió Emmett. Yo no estaba tan convencido. ¿Y si no funciona? Hay varios millones de personas en Phoenix, dijo Bella con el tono aún irritado. Me pregunté si lo que estaba minando su paciencia era el miedo. En mi caso, sabía que eso era lo que había agotado la mía. No es tan difícil usar una guía telefónica, gruñí. Puso los ojos en blanco. No iría a casa. ¿Ah, no? Ya soy bastante mayorcita para buscarme un sitio por mi cuenta. Alice decidió interrumpir aquella absurda discusión. Edward, estaremos con ella. ¿Y qué vas a hacer tú en Phoenix? Quedarme bajo techo. Emmett no podía acceder a las visiones de Alice, pero la idea que se había hecho en su cabeza coincidió bastante con lo que yo sabía que se aproximaba. Emmett y yo en el bosque, pisándole los talones al rastreador. Ya lo creo que lo voy a disfrutar, dijo. Cállate, Emmett. Mira, si intentamos detenerlos mientras ella anda por aquí, hay muchas más posibilidades de que alguien termine herido. Podría ser ella o incluso tú al intentar protegerla. Ahora, si lo pillamos solo... La idea en su mente se transformó mientras se imaginaba a sí mismo acercándose al rastreador, acorralándolo. Si podíamos gestionarlo, si podíamos lidiar con el rastreador rápidamente, entonces esta era la opción correcta. Pero, ¿por qué era tan dolorosa? Me sentiría mejor si Bella hubiese mostrado un mínimo de preocupación por su propia seguridad, si hubiese dado a entender que era consciente de a qué se estaba arriesgando, que no solo estaba su propia vida en juego. A lo mejor aquella era la clave. Nunca se preocupaba por sí misma, pero siempre se preocupaba por mí. Si conseguía que esto girara en torno a mi aflicción en vez de a su peligro real de morir, puede que Bella fuera con más cuidado. Mi autocontrol estaba débil. Hablé un poco más alto que un susurro. Me preocupaba ponerme a gritar si lo hacía más alto. Bella. Me miró por el retrovisor. Tenía los ojos más a la defensiva que temerosos. Si te pones en peligro y te pasa cualquier cosa, te haré personalmente responsable, dije con suavidad. ¿Lo has comprendido? Le temblaban los labios. ¿Al fin era consciente del peligro? Tragó saliva y murmuró. Sí, tendría que bastar. La mente de Alice estaba en 1.000.000 de sitios, la mayoría en una autopista soleada vista a través de un cristal tintado. Bella siempre sentada en el asiento trasero. Alice rodeándola con el brazo, mirando fijamente hacia adelante. Jasper en el asiento del conductor. Pensé en mi hermano, atrapado todas aquellas horas dentro de un vehículo diminuto con el aroma de Bella. ¿Va a poder Jasper manejar este asunto?, pregunté. Confío un poco en él, Edward, me reprendió Alice. Lo está haciendo bien, muy bien, teniendo todo en cuenta. Pero su mente repasó una docena más de escenas futuras por si acaso. Jasper no perdería la concentración ni una sola vez. Evalué a Alice. Su diminuta apariencia la hacía parecer frágil, pero yo sabía que era la más fiera de las adversarias. El rastreador o cualquier otro la subestimaría. Eso tenía que valer para algo. Aún así, me sentí intranquilo ante la idea de que ella tuviera que proteger físicamente a Bella. ¿Podrás manejarlo tú?, susurré. Entrecerró los ojos con indignación, fingida. Había visto venir la pregunta. Te podría vencer a ti con los ojos vendados, dijo mentalmente.
Me gruñó muy alto y durante un buen rato un sonido gutural que rebotó en los cristales del jeep y aceleró a la carrera el corazón de Bella. Durante medio segundo no pude evitar sonreír ante la demostración ridícula de Alice, pero después todo mi buen humor desapareció de nuevo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía permitirme a mí mismo alejarme de Bella por muy fieros que fueran sus acompañantes? Se me pasó otra idea desagradable por la cabeza. Bella y Alice solas, embarcándose en su ya predicha amistad. ¿Le contaría Alice a Bella la solución que tenía en mente para esta pesadilla? Asentí una vez con una sacudida firme para hacerle saber que aceptaba su papel como protectora de Bella. Pero guárdate tus opiniones, le advertí.